¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy nos acercaremos a las referencias de la comunidad de la ciberseguridad para que nos cuenten desde el capítulo de la divulgación dónde ponen su foco, dónde ponen ahora mismo su mirada profesional y su análisis sobre la evolución de las ciberamenazas, la evolución de los grupos cibercriminales y sobre todo la forma en la que debemos, bueno, pues seguir aumentando esa cultura de seguridad para que nuestro entorno, pues obviamente 100% digital ya, en todos los aspectos de la vida, pues esté seguro. Nadie estamos ni mucho menos a salvo de estas amenazas, incluso dedicándote al tema. Pues estoy seguro de que al final los ciberdelincuentes, esto es una carrera de mover las fichas, y cuando mueven un poco más rápido que tú, incluso los propios expertos de ciberseguridad se ven sorprendidos. Bueno, pues de esto y de muchas otras cosas vamos a hablar hoy con Rafa López, que es conocido por muchos en la comunidad de la divulgación de ciberseguridad como Cibercapitán. Bueno, pues Rafa nos acompañará ahora en un rato, en el que, bueno, pues nos contará pues la forma en la que evolucionan esos ciberdelincuentes, el activismo al otro lado de la línea, sobre la divulgación, sobre la evolución de esas amenazas. Bueno, pues de eso hablaremos con Cibercapitán, con Rafa López enseguida, en un programa que, como siempre, contará con el asesoramiento magistral de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, al que paso a saludar de momento a uno de ellos. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Eduardo, pues aquí un lunes más con ganas de tratar temas de ciberseguridad, de hablar con los expertos que nos vienen a acompañar y que pues podremos ver a no tardar mucho en RootedCon y en otros congresos. Y como es Rafa, que al final, pues oye, una persona que se dedica a la divulgación, una persona que da conferencias, y nosotros pues en temas de actualidad, que alguna de las noticias que vamos a dar seguro que la podemos comentar con Rafa, y pues con las novedades de RootedCon también, de sorteo, nueva pregunta, y con el día a día de ciberseguridad, que es lo que hacemos en Papasec. Pablo, ahora vamos a hablar de Papasec y del día a día, y además recordar esa prueba gratuita que nos comentaste hace unos días. Pero mira, estábamos hablando de Rooted y del sorteo de la Rooted. ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que no han acertado ninguno de Pero los, no me lo puedo creer. Sí, es que, a ver, no era nada fácil la pregunta, tengo que decirlo, porque al final es una pregunta en la cual, pues oye, ¿cuándo es la fecha en la que Arantxa Sanz empieza a ser presidenta? Va quedando atrás en el tiempo, y oye, pues no era fácil, y yo creo que ha dado lugar a confusión, porque hemos tenido distintas respuestas de distintos años, y yo no sé si tiran un poco de ChatGPT, tiran un poco de noticias del pasado, pero no han acertado. Entonces, bueno, pues, y mira que han respondido algunos de ellos. Yo, fíjate que la dejaba abierta todavía esa pregunta, ¿vale? Pero, o no, creo que la cerramos. yo la cerraría y ponemos un nuevo sorteo y guardamos las entradas, y igual esta semana en lugar de 4 sorteamos 8 y ahí recuperamos. Venga, yo es que me ha sorprendido. Que es como el colofón final y ya está, ¿no? Es así, claro. Es así. Venga, fin de fiesta, claro. traca, venga, sí. Para que tal, pues un doble. Ya. Exacto. Mónica Valle, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde? Oh, good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening, bueno. Adiós, hasta mañana. Bueno, Moni, que vamos a hablar con Rafa López, con Cibercapitán, de divulgación, y también de los nuevos grupos activistas, pero que están, como decimos, porque uno cuando piensa en activismo digital, pues oye, lo ve incluso hasta como algo súper romántico, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de ser, bueno, pues eso, un activista, pero en el lado oscuro de la ley, ¿no? Efectivamente, es que como hablamos cada semana, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad, de profesionales que se dedican al bien, pero también al mal, y luego está pues toda esa escala de grises, porque no todo es blanco y negro, y bueno, pues tienen sus motivos, a veces pues más comprensibles y otros menos, ¿no? Y desde luego que Rafa nos lo va a poder contar muy bien.
Bueno, pues con él hablaremos ahora enseguida, después también de hacer un repaso, por supuesto, a las noticias del sector. Y venga, pues abriremos una nueva pregunta de ruta y luego con alguno de los especialistas de la organización, que al finalizar el programa, a ver, que de una más sencilla, porque viéndolo visto de lo del el relevo en la presidencia de Rutte, hemos pinchado un hueso. Mira que no hemos solido tener, hombre, en alguna ocasión pues alguien pues ha fallado, pero siempre había algún acertante, pero esta es la primera vez que no han dado con la tecla, así que bueno, vamos a ver qué pregunta nos formulan los amigos de Rutte y como decimos ampliamos a 8 esas entradas que sorteábamos la semana pasada y las sumamos a las de este programa, que ya son las últimas, porque ojo, que ya la semana que viene pues comienza la Rutte, que si no me equivoco, Pablo, por recordar las fechas, aparte de 5, 6 y 7 de marzo, teníamos también los talleres previos, ¿no? Exacto, el 2, 3 y 4, lunes, martes y miércoles, talleres prácticos con formadores de altísimo nivel y temáticas súper interesantes, desde automatización de tareas de inteligencia y de OSINT hasta las típicas más hardcore o más hacker, si quieres, más del mundo de robótica y de hardware hacking. Bueno, pues luego lo recordaremos en el sorteo de las entradas. Nosotros, si os parece, vamos a comenzar nuestro repaso de noticias. Antes, como siempre, algunos consejos que os damos desde el programa. Y es que la inteligencia artificial está transformando a las empresas, pero los ciberdelincuentes también la están utilizando para realizar ataques más rápidos y sofisticados. Zscaler integra la IA en su plataforma de seguridad Zero Trust, que es capaz de identificar patrones sospechosos en tiempo real y detener amenazas invisibles para otras soluciones. Así, las compañías no solo se protegen, sino que también se están adelantando a las amenazas. Con Zscaler, la defensa también es inteligente. Descubre más en zscaler.es. ¿Y por dónde comenzamos nosotros? Ha salido en bastantes medios, lo lleva muy bien detallado BitLife Media. Al parecer, un ciberdelincuente ha accedido en Francia al registro que concentra todas las cuentas bancarias del país y que ha comprometido pues más de 1 millón de datos financieros, o sea, al registro de todas las cuentas bancarias de Francia. Lo que no se podrá hacer con esto, Mónica. Fijaos, es que desde luego esto es un incidente de los gordos. En este caso, bueno, pues tras una investigación interna de la Dirección General de Finanzas Públicas en Francia, pues detectaron lo que había pasado. Y fijaos, porque el propio Ministerio de Economía ha emitido un comunicado oficial para explicar, bueno, pues lo que se puede explicar por ahora de lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto es que una persona, un actor malicioso, un ciberdelincuente, logró suplantar la identidad de un funcionario en Francia que tenía acceso a ese sistema de intercambio de información entre ministerios, ¿no? Con ese acceso no autorizado, con ese uso de las credenciales robadas a este funcionario, es como pudo el atacante consultar el fichero parcialmente, ese fichero que contiene datos de números de cuenta, identidad del titular, dirección postal e incluso en algunos casos pues identificador fiscal. Pero bueno, ya solamente con la identidad del titular, con ese número de cuenta, la dirección postal, la cantidad de estafas que puede hacer ahora mismo con esos 1,2 millones de registros que ha conseguido extraer, pues desde luego es brutal, ¿no? El propio ministerio ha dicho que se va a poner en contacto con las personas a las que se ha visto afectadas sus datos personales, así que tendrán que esperar esa comunicación, y también ha advertido que, bueno, pues que a partir de ahora fraudes, estafas mediante correo electrónico, SMS, llamada, que van a desde luego ser la orden del día para todos estos afectados. Pablo. Pues oye, al final estamos hablando, fíjate que en corto periodo de tiempo vamos hablando ya de distintas filtraciones con datos bancarios y con información bancaria en distintas agencias públicas. La española no sé si se ha llegado a confirmar o se ha llegado a tener más información de ella, pero al final lo crítico que es la identidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de la identidad digital, de lo importante que es proteger las contraseñas, que haya rotación de contraseñas, que tengan complejidad, que haya segundos factores de autenticación, y que incluso, fíjate, yo me animaría a ir apostando por ese reseteo de tokens y que los usuarios
te tenga que volver a autenticar en los sitios web. No sé si alguna vez estás en el correo electrónico y te das cuenta que no metes la contraseña en una semana o 2 semanas y sigues accediendo con tu navegador a esa sesión de correo electrónico sin volver a poner la contraseña. Pues yo igual abogaría porque se hicieran reseteos periódicos de esas contraseñas, o sea, de esas sesiones, y te obligara a volver a meter tu contraseña y tu segundo factor de autenticación para evitar pues posibles suplantaciones basadas en esas cookies o en esos tokens que pueda tener un usuario y que se los hayan podido robar pues por un ataque de un infostealer o de este tipo de malware que lo que hace es buscar y robar contraseñas, que al final, pues fíjate, se llevan toda la información de manera sin generar muchas sospechas. Bueno, pues también, como decimos, hay sectores críticos como los hospitalarios. Hacía tiempo que no aparecían por nuestra sección de noticias, pero vuelven. Y es que uno de los mayores centros médicos de Mississippi ha activado un plan de emergencia por haber recibido un ciberataque, un ransomware que ha secuestrado, pues supongo que el acceso a múltiples sistemas que son esenciales. Mónica, lo publicáis también en BitLife Media. Uh-huh. Desde luego, como bien dices, Edu, vuelven y no se van nunca, ¿no? Porque este tipo de ataques en el que, bueno, ya se vean implicados datos personales, que en este caso no ha sido así, o bien se vean implicados, como en este caso, centros o instituciones médicas, pues es muy goloso, lamentablemente, para los ciberdelincuentes por todo lo que conllevan, ¿no? En esta ocasión, pues esta institución médica de Mississippi, que, bueno, para que nos hagamos una idea del volumen que tiene, ¿no? Más de 10.000 empleados, opera 7 hospitales, 35 clínicas distribuidos por todo el estado, ¿no? Y tiene, pues, algunas infraestructuras críticas, ¿no? Como estas clínicas y hospitales que son únicas en todo el estado y son fundamentales. Y lo que ha ocurrido es este ciberataque que ha paralizado sus sistemas críticos, les ha obligado a cancelar citas, cirugías, procedimientos de todo tipo que estaban programados. Ellos, pues han dicho que servicios hospitalarios que estaban ya en marcha han continuado operando bajo protocolos de contingencia, es decir, esa recuperación que decimos siempre, ¿no? Esa resiliencia que tienes que tener tus protocolos por si ocurre algo, ¿no? Pero está claro que la gravedad del incidente es máxima y han estado en un estado muy crítico, ¿no? Así que está la investigación en marcha y veremos cuánto tiempo tardan en recuperarse del todo. Pablo. Sí, porque al final con estos protocolos, estos procedimientos, siempre hablamos de lo importante que es la resiliencia, como bien destacaba Mónica, pero también es muy importante el tiempo que tardas en recuperarte de uno de estos casos de ransomware, porque ya estamos viendo que no es lo mismo que en un hospital te recuperes en 24 horas, en 48, en 72, cada vez que vas pasando más las horas, más trabajo se acumula, más crítico se vuelve la situación y más operaciones, además en este caso estamos hablando de un sistema sanitario, pues más operaciones, algunas igual son menos importantes, pero otras pueden ser muy importantes, que se van retrasando, que se van a tener que derivar a otros hospitales. Al final siempre hablamos de que la ciberseguridad, y cuando trabajamos con ordenadores, que a día de hoy es todo el mundo, toda la organización, no conozco ninguna que no trabaje con ordenadores, pues se hace muy importante tener estos planes de contingencia y protocolos de respuesta ante incidentes ensayados y trabajados. Oye, pues una noticia, claro, que uno la lee y parece hasta, iba a decir, simpática, porque claro, es una escena de película por la que pues un chaval de 20 años, ¿vale?, ha logrado manipular las pasarelas de pago de los hoteles, de hoteles de lujo, y lograba reservar pues estas habitaciones maravillosas, suites, en hoteles de lujo por 1 céntimo, porque hacía un sistema, ¿verdad, Pablo?, por el que, pues eso, provocaba o engañaba al sistema en el proceso de reserva y luego de compra a través de una aplicación de pagos. Le han detenido después de haber estado alojado, lo cuenta El País, 4 noches en el Ritz, en donde al parecer había llegado a provocar un perjuicio económico de 20.000 euros. Claro, lo cuenta, o sea, la noticia pues parece de película, parece de las películas estas de pillos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser pues una estafa, y lo preocupante es un tío de 20 años,
A ver, y es una estafa, no vamos a ponerlo en duda, pero esto también hay que recordar que esto si lo puede hacer es porque hay una mala implementación del sistema Exacto. de reservas. Entonces, él lo que ha encontrado es una vulnerabilidad que le permite manipular el precio de las estancias y conseguir rebajarlas a precios irrisorios y así, pues oye, poder pasar noches que pueden costar hasta 1.000 euros por cuestiones de céntimos de euro. Este tipo de ataques no es algo nuevo, ojo, que yo por poner un poco de historia, e irnos a los inicios de los anales de la historia de la informática y de ciberseguridad, que sepas que a Amazon le ha pasado, que a Amazon le llegaron a poner precios negativos en precios de sus cosas que vendía de libros, sobre todo al principio cuando arrancaba. Entonces, es muy importante revisar los sistemas informáticos, revisar la seguridad de los mismos, que te lo revise un especialista en ciberseguridad que sea capaz, igual que hacía este chico de 20 años que consiguió encontrar esta vulnerabilidad en el sistema de reservas y poder tener noches a 1 céntimo en el Hotel Ritz, pues que no te pasen en el sistema y sí que siempre te lo encuentren antes en una auditoría de seguridad, en una revisión de la seguridad de tu sistema de software, que antes de que lo encuentre otra persona y te pueda causar este perjuicio económico. Mónica. Sí, absolutamente, como dice Pablo, ¿no? Es fundamental revisar todo eso porque, fijaos, en este caso, claro, no podían saber o no supieron que estaba ocurriendo esto, no lo detectaron de manera inmediata, sino días después, ¿no? Cuando ya la plataforma de pago, que es donde estaba la vulnerabilidad, transfería a la empresa afectada el importe real abonado, ¿no? Y ya cuando hacían la comprobación de los ingresos, decían, pero ¿esto qué es? ¿No? Es 1 céntimo y deberían ser miles de euros. Entonces, claro, realmente estamos hablando, como siempre, con todos los ciberataques, ¿no? Que cuanto antes se detecte mejor, porque en este caso, pues sí, como estamos diciendo, ¿no? Que parece de película, como decías, un joven de 20 años, vale, se aloja por 1 céntimo, casi parece más una broma que un ataque, una estafa de verdad, pero si esto lo hacemos a gran escala, no hubiese sido esta cantidad, hubiese sido muchísimo más. Fíjate, y le pongo en bandeja a Pablo. La noticia hacía referencia a que la investigación se inicia pues a principios de mes, después de que una agencia de reservas advirtiese de acciones fraudulentas a través de su página web. Es decir, que al final muchas veces, Pablo, pensamos que la web es solo un escaparate y que es inocua, ¿verdad? Y que lo complicado, lo complejo está detrás, y es precisamente la web el punto de partida de muchos incidentes. Totalmente. Al final, las web no son solo ese escaparate donde pones lo maravillosa que es la empresa, lo bueno que son los productos y lo bien que vas a pasar la estancia, sino que al final también es por donde pasan todas las operaciones de tu compañía, interconexiones entre plataformas y situaciones, oye, al final donde queramos que no, pues son sistemas además también que tienen una peculiaridad, y es que están siempre expuestos a Internet y las 24 horas del día, con lo cual son muy susceptibles de recibir ataques de personas, ataques de robots, ataques de inteligencias artificiales, y lo importante pues es protegerlos para asegurarte, oye, de que la gente que te visita son los usuarios de verdad y no todo este montón de robots y de visitantes con malas intenciones que puedes tener en tus sistemas de página web o de pasarela web. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Fíjate que, como decíamos, parece así como de película, una estafa hasta graciosa, ¿no? Alojado 4 días a cuerpo de rey en el Ritz. Pero claro, si esto pasa a gran escala, estamos hablando de otras cifras. De un poco la percepción sobre los ciberataques, sobre el perfil de estos ciberatacantes. Vamos a hablar ya enseguida con nuestro invitado. Está por aquí, enseguida le saludamos. Venga, vamos a saludar a Cibercapitán, que ya está en el programa. Bueno, pues ya está aquí con nosotros. Se nos intentaba colar rápidamente. Esos son ganas que tiene de hablar con nosotros. Rafa López, ¿cómo estás, Rafa? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas. Sí, me salta la entradilla, Edu. Nada, encantado de que estés con nosotros. Oye, Rafa, no sé si has escuchado, si habías oído la noticia o la has leído, ¿no? A la que hacemos referencia, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra, ¿no? Que te ha llamado mucho la atención y que yo creo que también va un poco en la
la misma línea, ¿no? Es entender un poco qué está ocurriendo, ¿no? Con el perfil, ¿no? de los ciberatacantes. Esta última noticia hacía referencia a un chaval de 20 años, había aprovechado una vulnerabilidad de un sistema de reservas en hoteles de lujo, se había quedado pagando 1 céntimo de euro 4 noches en el Ritz, que es donde le han detenido. Así a priori parece, como decimos, guión de una película que incluso podría hasta inspirar a gente, pero ¿qué te hace pensar lo que hay detrás, lo que subyace detrás de todos estos datos? Pues sí que vi la noticia la semana pasada, o he estado escuchando también antes, y la verdad que, a ver, es que lo que puede empezar como he encontrado una vulnerabilidad en este sistema de pago y voy a aprovecharla porque, a ver, al chaval lo pillaron porque subía en sus historias de Instagram que estaba alojado en el Ritz y a cuerpo de rey, es decir, que realmente se veía que ahí no iba a hacer. Era más algo, un beneficio propio suyo que hacer pues una filtración de datos, pero sí que nos pone un poco en alerta de cuánto podemos estar dispuestos en algunos sitios. Porque además esto, Mónica lo ha dicho muy bien antes, y es, si esto llega a ser a gran escala, si esto es uno de estos actores que últimamente nos están atacando mucho y continuamente, podríamos estar hablando de un problema mucho más importante y mucho más grande y mucho más grave. O sea, cuidadito porque ¿cuántos hoteles pueden ser vulnerables por esto mismo y no han caído hasta que este chico ha hecho eso? Mm. Esto es interesante, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Oye, Rafa, pues te llama mucho la atención en particular algunas informaciones, y una de las últimas y que querías compartir con nosotros es la relativa también a otra operación que ha terminado con la detención de 4 cibercriminales a los que se les atribuye su pertenencia a un grupo, Anonymous Phoenix, por haber ejecutado ciberataques contra organismos públicos. Insisto, viéndolo así, uno diría, madre mía, ciberactivistas, ¿no? Es decir, estamos hablando, bueno, contra el sistema, ¿no? Todavía siguen desprendiendo esa especie de atractivo. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado y qué te ha llamado la atención, esta labor de análisis y divulgación que tienes a través de Cibercapitán, Rafa. Pues bueno, primero que se han puesto Anonymous, con lo cual esto ya da una pista de quién son sus ideales, ¿no? Dentro de la parte del hacktivismo. Es verdad que Anonymous, que el grupo principal de Anonymous se disolvió o se dividió en diferentes subgrupos, cada uno con su propia ideología y su propia temática, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que estos chicos realmente, a ver, dicen, son muy buenos. Bueno, si fuesen tan buenos no lo hubieran pillado. También es que tenemos nosotros una fuerza de ciberseguridad del Estado muy bueno. Se dedicaron sobre todo a hacer hacktivismo puro y duro, y digo hacktivismo puro y duro porque su ideología era pues ir como en contra del gobierno y en contra de los políticos que según ellos lo habían hecho muy mal durante la gana, y entonces se dedicaron a hacer ataques de denegación de servicios, intentaron hacer algún tipo de intrusión en páginas del Estado y gubernamentales, ¿no? Del Estado español. Entonces, son gente joven, que eso pues ya lo hemos visto también en otras filtraciones, cuando hubo la filtración de datos de políticos, que incluso hubo 2 detenidos en su momento. Es gente joven, es gente que tiene una ideología muy marcada y que además se pone a ello. ¿Qué ocurre? Que se pone a ello pues de una manera un poco equivocada, ¿no? Es decir, igual deberían de utilizar sus conocimientos y sus ganas para hacer el bien, ¿no? Para este sitio. Pero al final los han acabado pillando. E incluso hay alguno que estaba cerca de mi casa, por Madrid. O sea que los teníamos bastante cerca. Hacían denegación de servicio, que es algo muy de moda entre los grupos activistas, porque hace mucho ruido, puede llegar a hacer algo de daño, y luego normalmente, en este caso no ha sido, pero sí en otros, el de la denegación de servicio, el DDoS, suele ir acompañado de algo más, ¿no? Es como lo que te tiro para despistarte mientras intento entrar por otra puerta y por otro sitio porque tú estás ocupado diciendo que me están atacando miles y millones de peticiones a mi página web, cuando realmente lo que quiero es conseguir un acceso para robarte credenciales y hacer otro tipo de cosas.
Pero están saliendo últimamente muchos grupos patrios españoles de este tipo, como Anonymous Phoenix y luego las personas estas también, que los pillaron también hace el año pasado con la filtración de datos de políticos. Pablo. Aquí, bueno, nada, oye, Rafa, bienvenido al programa y la verdad es que muy interesante la parte de este grupo activista y de cómo les han detenido. Yo quería preguntarte un poco también por otros grupos activistas que también le dan mucho a la denegación de servicio. Nos has contado, siempre me he preguntado un poco por qué le dedican tantos recursos a una denegación de servicio, que muchas veces es algo que al final tienes que mantener en el tiempo para que esté causando esa disrupción, pero que también es algo que al final en muchas compañías, sobre todo si facturas mucho por tus comercios electrónicos, te hace bastante importante. ¿Cuál es la motivación para esta parte de ataques de negación de servicio? Y además de Nonin, ¿qué otros grupos hay en esto de la denegación de servicio o en otros ataques? Pues mira, la parte de negación de servicio lo has explicado muy bien. Al final, lo que te está intentando hacer es que se deje totalmente indisponible esa página web. En algunos sitios, pues puede ser varios segundos hasta que salta la protección de ese ataque. En otros sitios te deja completamente tumbada la web. Y claro, al final lo que buscan es, primero, hacer ruido, ¿vale? Es decir, hacerse notar, demostrar como que las defensas nuestras, de nuestro organismo o de las empresas, no son las que deberían ser. Es verdad que una denegación de servicio al final, si no tienes suficiente caudal o no tienes una protección específica, te acaban tirando. Porque, ojo, estos grupos activistas se nutren a base de miles y cientos de miles de voluntarios por todo el mundo con una infraestructura dedicada. Hacen otro tipo de ataques, es decir, tienen botnets, etcétera, que hacen ataques completamente automatizados y eso te tumba por completo. Si vamos a un ayuntamiento, imagínate si tengo que pagar unos impuestos, si tengo que pagar unas tasas o tengo que solicitar cualquier tipo de ayuda y no puedo entrar en mi ayuntamiento o no puedo entrar a levantar la VPN, a entrar en mi empresa, pues eso sí te está creando un daño, te está creando un perjuicio, un impacto. A veces una empresa privada, otras veces a nosotros como ciudadanos. Pues se ha llegado incluso a tirar, pues, por ejemplo, donde vas a pagar el recibo del agua y no puedes pagarlo. Claro, pues ya tienes que irte al banco, ya tienes que hacer otras cosas, ya tiene un perjuicio bastante más grande. Y luego que hacen más cosas, es decir, tienes por ejemplo a ZPentest, que son especialistas en la parte de OT, que es la parte de la fábrica, ¿no? La parte industrial, y que ahora con No Name se han aliado, ¿eh? Se han juntado y hacen ataques conjuntos y además esto lo distribuyen, ellos lo distribuyen. Una cosa muy característica de los activistas es que lo que hace es difundir cuando ha hecho el ataque, ¿no? Porque demuestra, ¿no?, que ha estado ahí y eso pues al final hace que más gente se le una y que tenga que ser tenido en cuenta. Pues una de las cosas que están haciendo es, por ejemplo, atacar infraestructura, cámaras, infraestructura que podríamos llamar críticas, porque están atacando en diferentes países, también en España, cambiando registros, por ejemplo, valores de temperaturas de un agua, caudales de determinados sitios de tratamiento de agua, entrando en cámaras de vigilancia, tantas veces que se ha dicho, cuidado con los dispositivos de cámaras, que web, etcétera, que pueden estar expuestos, pues han llegado a enseñar sitios, pues almacenes, empresas y locales donde se ve claramente pues que esas cámaras están en abierto. Entonces, al final también están exponiendo una serie de vulnerabilidades o de flaquezas que también tenemos. Y eso se aprovecha muchísimo. Y ojo, esta gente sí sabe lo que hace. Mónica. Rafa, decías que esta gente sabe lo que hace y tú lo has estado siguiendo desde hace años, ¿no? Has estado hablando con algunos de estos grupos activistas también que bueno, pues de alguna manera justifican, ¿no?, estas acciones siempre. ¿Qué es lo que más te llama la atención de las conversaciones con estos grupos, de las entrevistas que les has hecho respecto a sus motivaciones para realizar este tipo de ataques?
Sí, llevo ya años con ellos y he entrevistado a varios, a Noname, ZPentest, Usersec, que es líder de Killnet, que también es un grupo activista de los más peligrosos y más importantes que hay, Desinformador Ruso, es decir, todos primero comparten una ideología son prorrusos, están alineados en el bloque de Rusia y obviamente todos sus objetivos son bueno, ellos dicen todos los países que son rusófobos, por lo tanto, todos los países europeos que están dentro de la OTAN o apoyando a Ucrania son sus objetivos. Una cosa que me sorprende, o más que me sorprende, me llama la atención de estos grupos, es la motivación tan grande y tan fuerte que tienen, porque no es lo mismo cuando te enfrentas a un cibercriminal que le pones una serie de defensas. Y yo siempre lo asemejo un poco para que se entienda en la vida real. Es decir, si yo tengo un cibercriminal, es como un caco que va a entrar en mi casa y ve que hay una alarma, bueno, pues igual se va a otra que no tenga alarma o lo intenta, pero si hace mucho ruido, no acaba consiguiendo el botín. El hacktivista, a día de hoy, lo que intenta es destruir por completo esa infraestructura o dejarla completamente inoperativa. Es decir, es como si en vez de robarte la casa, quisiera destruirte la casa. Claro, esa motivación es muy complicada también a la hora de defender, porque cómo te defiendes o la manera de defenderte más bien es totalmente diferente a alguien que quiere robarte la cartera, a alguien que quiere quitarte de en medio. Claro, eso también nos plantea un desafío muy importante a la hora de estar continuamente defendiéndonos, porque lo ha dicho Pablo antes, esto es continuado del tiempo, pero es que hablamos de que esta gente lleva desde las elecciones del 2023. Es que va a hacer 3 años que están atacando continuamente sin parar, creciendo, creciendo, e incluso llegando a ser los número uno en cuanto a ciberataques a nivel mundial. Ojo. Es muy interesante lo que nos está contando Rafa, porque parecen como dos escenarios muy diferentes dentro de las ciberamenazas, pero que quizás no sé si esto se está midiendo en la dimensión que tiene, que bajo el activismo hay una finalidad de destrucción total. No es que unos sean mejores que otros y los otros peores que unos, pero unos te atacan, te extorsionan, te dan dinero y si tienes suerte, pues te desbloquean los sistemas, luego te vuelven a atacar. Pero claro, después de una destrucción masiva en la que se vería afectadas muchísimas personas, porque no se trata solo de bloquear Hacienda, sino que estamos hablando de que si se producen bloqueos masivos de destrucción de sistemas que al final son públicos y el principal cliente de la administración pública son los ciudadanos, se verían afectados principalmente pues aquellos a los que quieren, pues no sé, voy a poner entre comillas, pues liberar del yugo del sistema, ¿no? Entonces no sé si es un poco contradictorio a veces, no sé si son conscientes de que sus actos no solo tienen un efecto letal, sino que al final afecta a las personas, y ya se ha visto muchas veces la afectación física, ¿no?, que puede tener un gran incidente digital. Rafa. Son conscientes, de hecho lo dicen en alguna de las entrevistas, varios de ellos, y intentan no justificar, pero sí separar el decir, nosotros nos vamos contra el pueblo español. Es decir, es como que el pueblo español tiene unos gobernantes que apoyan la guerra de Ucrania, el bando de Ucrania, y son daños colaterales. Claro, no, vas contra España, pero es que España son sus ciudadanos. Es decir, si atacas eh, un tema de residuos, de agua, de tratamiento o un supermercado y modificas todos sus valores de fábrica o eres capaz de modificar el tratamiento de este tipo de sistemas, puedes hacer algo bastante grave y bastante importante y atacas infraestructura crítica. Entonces, sí son conscientes y de hecho por eso lo hacen, porque saben que es la única manera en la que ellos tienen una repercusión tan grande, porque si atacasen lugares más pequeñitos, lugares más un poco intrascendentes, igual pasarían más desapercibidos. Y esto también nos tiene que dar un poco que pensar, porque es verdad que hay muchos ataques que no son satisfactorios, porque no todo lo que se ataca al final es real
o tiene un impacto real, pero hay otros que sí, y son bastantes. Entonces, en eso es en los que tenemos que también que poner un poco el foco, ¿no? Es decir, ahora, pues si es que han conseguido entrar aquí, igual no lo estamos haciendo bien del todo, porque sí, ellos pueden ser muy buenos, pero son humanos, también se equivocan, también les cuesta trabajo. Y oye, si son capaces de entrar a este sitio, grabar un vídeo completamente como hacen, modificando todo este tipo de parámetros, todo este tipo de acciones, la cámara, ostras, también tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque yo he escuchado en algunos foros, estos son 4 chicos y yo los paro con un firewall, ¿ves? Yo lo paro con lo más básico que hay. No. Estaríamos haciéndonos trampa al solitario. Hmm. Y tenemos que un poco también ver a quién tenemos enfrente, porque son rivales bastante duros. Entonces hay que enfrentarlos como los rivales duros que son. Eso, fíjate, te quería preguntar, Pablo, ¿verdad? Lo que estabas diciendo. Y al final estamos hablando mucho de estos grupos activistas que al final esa motivación que tienen, pues no es una motivación puramente económica, con lo cual les vale cualquier objetivo que cumpla, que no tiene unas medidas de seguridad adecuadas y que puedes entrar en esa organización y hacerles un destrozo y pedirles un dinero a cambio de recuperar su vida digital. En estos casos estamos hablando de gente con una motivación mucho más fuerte, con un objetivo mucho más definido y mucho más claro. Y al final, si estás en su diana, ellos van a encontrar o van a buscar a ver dónde tienes la grieta por la que puedan entrar. Y siempre hablamos de esto en seguridad. En seguridad los malos, o sea, los que estamos en la defensa, tenemos que estar parando todos los balones y todos los intentos de ataque que te llegan. Con que uno tenga éxito, los atacantes han triunfado. Y ellos pueden estar lanzando, venga a lanzar ataques hasta que consigan ese éxito que es penetrar en tus sistemas o hacerte un daño digital. Aquí, en este caso, estamos hablando de hacktivistas. ¿Cómo nos defendemos de los hacktivistas, Rafa? Es complicado, la verdad que es complicado, pero porque el tipo de ataque que hacen, es que a mí se me ha quedado grabado esto, es un continuado en el tiempo. Al final, para determinados sistemas, para determinados ataques, pues al final, con un firewall de aplicaciones, con un WAF de los que somos del sector, es decir, proteger nuestra página web de este tipo de ataques, de denegación, porque además hacen diferentes tipos de denegación de servicios. Lo pueden hacer como si pulsásemos, para que lo entienda la gente, como si pulsaran 1 millón de veces F5 y refresca la página para hacer 1 millón de peticiones. Entonces, ahí necesitaríamos este tipo de sistemas. Pero ojo, también lanzan malware, también hacen intrusiones. Deberíamos de hacer reconocimiento un poco de la infraestructura que tenemos, ¿no? Eso lo decimos muchas veces, ¿verdad, Pablo? De si no sé lo que tengo, ¿cómo lo voy a proteger? Entonces, si no sé si tengo 7 cámaras expuestas a Internet, ¿cómo las voy a proteger? Si no sé que a través de una VPN o de un acceso remoto soy capaz de llegar a este sistema crítico que tengo en mi organización o en mi fábrica, ¿cómo voy a protegerlo? Entonces, primero tendré que hacer un descubrimiento y luego ya vamos a ir metiendo tecnología. Obviamente, denegación de servicio, pues podemos tener sistemas de anti-DDoS, aunque valga la redundancia, pero es que se llaman así, que además son bastante efectivos, pero obviamente tienen un coste bastante alto porque al final son muy prolongados en el tiempo. Un WAF, un firewall de aplicaciones para otro tipo de ataques que van contra la página web y luego ya hacer ese descubrimiento interno. Y a partir de ahí ya podemos poner las defensas que queramos, las tecnologías que tenemos dentro de todo el mundo de ciberseguridad, pero si yo no sé lo que tengo expuesto, es que ya he perdido la batalla, o sea, ya estoy perdido, ya le estoy entregando las llaves de mi casa. Pablo. Y al final, muy de acuerdo con lo que comenta Rafa, al final, oye, son dos mundos. El primero, esa parte de reconocimiento y de ver qué es lo que tienes expuesto, cuáles son tus activos, que en algunas organizaciones, por raro que parezca, muchas veces no son conscientes. Llega el Shadow IT, el Shadow AI, hay muchas partes ocultas de tecnología que igual no eres consciente, que están en tu organización y tienes que descubrirlas tú como responsable de seguridad.
Y estaba comentando Rafa la parte de los WAF. Aquí tremendamente importante tanto el poder poner que sea un WAF en la nube a ser posible, porque muchas de las soluciones que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, incluso algunas son gratuitas, es decir, no necesitas hacer grandes inversiones de dinero para tener un WAF en la nube que te proteja de ataques de denegación de servicios súper tochos, ¿vale? Y que tú puedas seguir funcionando. Pero también es cierto que aun teniendo esas soluciones gratuitas, es muy importante la capacidad humana y la capacidad tecnológica de saber cómo luchar con ellos y cómo tunear o ajustar estas herramientas para protegerte de este tipo de ataques. Y ahí, bueno, ya sabéis que nosotros de Bapasec siempre tenemos Bapasec Web Protection como servicio para ayudar a todas esas empresas que quizás no tienen todos los recursos que quisieran para obtener un grandísimo departamento de seguridad y que podemos facilitarles esa defensa de sus páginas web y de sus escaparates digitales. Mónica, una última pregunta para Rafa. Pues es que lo que estabais hablando yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que estabas diciendo, Rafa, y por supuesto lo que ha apuntado Pablo. Hay técnicas, ¿no?, para poder defenderse frente a este tipo de estrategias que están utilizando, pero también, Rafa, es saber... Cualquiera puede ser víctima de este tipo de ataques, este tipo de técnicas que utilizan, porque estamos hablando de instituciones muchas veces, de infraestructuras críticas, pero cualquiera debe estar, oye, esto a lo mejor me puede pasar aquí. A mí, una pyme, por ejemplo, o ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde crees que puede llegar esta tendencia? No, sin duda, todos pueden ser objetivos de este tipo de grupos. Y además yo recuerdo cuando empezaron los ataques, precisamente una pyme que, bueno, pues es una empresa de transportes, autobuses, y pude contactar con ellos porque llegaron incluso a coger y a decir, por favor, parad de atacarnos, que somos una empresa familiar de 10 personas y si no podemos vender pues los tickets del autobús, es que no comemos. Es decir, es que tenemos que cerrar la empresa. Una empresa familiar pequeña, simplemente porque, bueno, pues tienen 5, 6, 7 autobuses y al final forman parte de un sector que es el del transporte. Es decir, porque nuestra empresa o nuestra organización sea pequeña, no significa que no seamos un objetivo. Porque al final el objetivo es conseguir el mayor impacto tanto a nivel técnico como mediático. Entonces, cuantas más organizaciones caigan y más organizaciones, me refiero a pymes, grandes y pequeñas, acaben diciendo me están atacando y lo han conseguido, todo eso para ellos son ataques satisfactorios. Entonces, tanto vale a nivel de, obviamente, siempre hay peces más gordos y peces más pequeñitos, pero en el cómputo total, ellos al final van a decir, de 100 ataques, tengo un 33% de éxito. Ostras, pues claro, luego hay que ver ese 33 si son empresas chiquititas o empresas muy grandes, pero aún así sigue siendo un 33%. Y igual a la empresa tan grande le hace un daño muy pequeño, pero a la empresa pequeñita puede llegar a hacer que cierre. Bueno, pues yo creo que hoy nos hemos aproximado a una figura interesantísima de la mano de un experto que ha hablado con ellos, el ciberactivista, que bueno, pues se sitúa en un entorno en el que va mucho más allá, ¿no?, de lo que a veces van esos ciberataques controlados con un objetivo muy claro, económico, y aquí pues es un perfil que también deben contemplar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los especialistas en diseñar estrategias de ciberseguridad. Rafa López, le podéis seguir a través de ese nick, Cibercapitán, como uno de los mayores divulgadores que hay en materia de ciberseguridad, una referencia, y al que le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí. Mirad los libros que ha escrito, que también son de referencia, y le agradecemos, como decimos, que haya estado con nosotros estos minutos. Rafa, que te cuides mucho, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Venga, hasta ahora. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Venga, pues
Antes de que vayamos con nuestro sorteo de la Routed, desde nuestro espacio Seguro Panda, hoy, Mónica, nos vamos a fijar en un tema que es interesantísimo, y es que no hay espacio que no sea ocupado por los ciberdelincuentes para tratar de pues, lograr sus objetivos, o bien de ciberestafas, o bien de robo de dinero, y aquí estamos hablando de phishing a través de LinkedIn, la red profesional, que uno pensaba que aquí no había espacio. Bueno, pues al parecer ya se están empezando a ver por la red que, como decimos, tiene carácter profesional. Eso es, y además se suman muchos motivos. Primero, porque como es una red, como dices, profesional, pues quizás bajamos las defensas, ¿no? No pensamos que a través de esos mensajes directos nos van a llegar este tipo de estafas. Y además, porque también los mensajes directos de LinkedIn pues, son capaces de eludir las herramientas de seguridad que sí que tiene el correo electrónico, ¿no? Cualquiera te puede escribir y te puede llegar ese mensaje sin pasar por ningún tipo de filtro de seguridad. Así que hay que tener mucho cuidado. Hablamos de LinkedIn y, por supuesto, en cualquier red social que tenga esa capacidad de mensajes pues, directos o que te lo puede enviar cualquier persona o no sabemos quién está detrás. Pablo, ¿qué te parece? Pues una evolución de lo que llaman normalmente spear phishing o correo dirigido, porque al final el correo electrónico, el perfil de LinkedIn es el de una persona que tiene normalmente puedes apuntar a puestos importantes y directivos, y sabes que eso le va a llegar a su buzón, viene en el móvil, viene en el equipo, y muchas veces la gente en LinkedIn lo suele abrir en el equipo cuando está trabajando, o sea que es un punto de entrada y una evolución natural del phishing bastante inteligente por parte de los malos. Sí, la verdad es que al final todo evoluciona, y yo, fíjate, hacía una reflexión. Todos seguro que utilizáis LinkedIn y hay mucha gente que nos contacta que no sabemos quiénes son, que sí, que tienen contactos vinculados de segunda o tercer nivel y tiene pues una apariencia pues inicialmente profesional, y que quizás, bueno, dices, ¿por qué no aumentar mi red? Porque tal vez en un futuro pues pueda serme útil este contacto. Y claro, eso es una forma precisamente de dar cabida a alguien que no es quien dice ser, Mónica, y estamos aquí hablando nuevamente de temas de identidad. Por supuesto, la identidad, lo llevamos diciendo tiempo, es el caballo de batalla de Internet, sobre todo ahora que se suma la inteligencia artificial, no solamente porque es muy fácil hacer estafas, es copiar y pegar básicamente cualquier herramienta de ella, sino también por la facilidad de crear nuevas técnicas, de la creatividad y de hacer ataques masivos, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado y, como siempre, pues usar el sentido común que decimos, porque en estos momentos en el que estamos en arenas movedizas y que nos pueden atacar por cualquier parte, pues hay que tener todavía más cuidado. Bueno, pues nosotros vamos a tener, como decimos, bastante más cuidado, ver si tenemos que mantener esos niveles un poco de desconfianza, ¿no? Y muchísimo cuidado, como siempre, en dónde pinchamos, ¿no? Que esos links fraudulentos tienen muchísima apariencia de veracidad. Bueno, pues esto es nuestro espacio Seguro Panda. Venga, vamos a ver si logramos hablar con Alberto Rodríguez de Routed para que nos formule rapidísimamente la pregunta que nos va a dar paso a nuevas entradas aquí en el sorteo. Venga, vamos a ver si hablamos con él. Bueno, pues llamamos a... No sé si nos está escuchando, Alberto Rodríguez de Routed. ¿Alberto está con nosotros? Hola, Alberto. No tenemos... No está. Vamos a ver, que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver si... Está ahí entrando otra vez. Ahora vamos a ver. Alberto Rodríguez, no sé si nos estás escuchando y te prevenimos de que tienes el micro muteado, Alberto. Ahora sí te estoy escuchando. Hombre, Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, siempre un placer verte, que ya estáis preparando todo, ya está todo prácticamente pues ya preparado, porque la semana que viene empiezan ya los talleres formativos, luego los encuentros, las ponencias y venga, ¿nos puedes adelantar algo? Solo un poco. Ya sé que no te van a dejar decir mucho, pero ¿qué nos puedes adelantar? Venga. Este año no os lo podéis perder. Este año no os lo podéis perder. Bueno.
A ver, tenemos un montón de cosas, pero es que si te las digo pierde el... Bueno, no lo digas. Vamos a hacer que la gente lo descubra yendo, ¿te parece? Sí. Y lo que vamos a hacer es facilitar que la gente pueda ir, pues oye, ¿por qué no? Con una entrada, si la ganan, respondiendo a una pregunta que igual tiene que ser más sencilla que la semana pasada, Alberto, que hemos tenido problemas. Venga, ¿qué les propones a nuestros oyentes? Venga, esta es fácil. ¿Dónde se va a celebrar RootedCon este año 2026? Bueno, madre mía. Bueno, ¿dónde se va a celebrar RootedCon este año 2026? Es la pregunta que Alberto Rodríguez os propone y que tenéis que responder con rapidez y acierto a la siguiente dirección de correo: afterwork@capitalradio.es. Ya sabéis que, como la semana pasada, esa pregunta que nos dejó, ¿quién fue? Omar, ¿o quién nos dejó la pregunta la semana pasada? Chencho, exactamente, que no ha habido respuestas acertadas. Bueno, pues tenéis una nueva oportunidad para responder con acierto. Si lo hacéis, pues Alberto os estará esperando, encantado de hacerlo, para contaros todas las novedades. Pues, oye, Alberto, que muchísimas gracias, que os salga todo fenomenal, que así va a ir, que es un año más el evento de referencia para la comunidad, que es básicamente lo que significa Rooted desde el principio de los tiempos. Ojalá que podamos a posteriori compartir todos los buenos momentos que seguro habéis preparado. Alberto, muchas gracias, un fuerte abrazo. Oye, una cosilla antes de irme, que me voy muy rápido. Espero ver a Pablo este año, que tiene caricias pendientes de darme. Bueno, no hemos entrado todavía en la franja de los mayores. Por eso lo dejo ahí. Te lo enviaremos para que sean debidamente cumplimentadas. Alberto, cuídate, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, chao. Adiós. Bueno, que pensé que no llegábamos, que menos mal que Alberto nos ha puesto una pregunta súper fácil que tenéis que responder con acierto: afterwork@capitalradio.es y con el dónde se celebra la ruta de este año. Así que nada, con ella nos despedimos hasta la próxima semana, ¿vale? Que precisamente habrá empezado la ruta. Así que nada, Moni, Pablo, que muchísimas gracias, que os cuidéis y que a ver cómo será la semana. Las noticias nos dirán cómo ha ido la semana. Vemos que muy igualmente, bien. ya está, Solo un pequeño apunte: 2016 era la respuesta correcta de la anterior. En 2016, madre mía, hace 10 años, macho. ¿Dónde estabais hace 10 años? Bueno, pues ya lo comentaremos la próxima semana. En Rooted, efectivamente. Pablo, Mónica, muchas gracias, amigos, cuidaros. Volvemos mañana nosotros. Venga, adiós, chicos. Adiós. Un abrazo. Adiós.